Syncell Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www.syncell.digital/partner. Syncell, el software más fácil de firma digital. Un down round es cuando un emprendedor levanta una ronda de inversión a X valuación y en su siguiente ronda de inversión la evaluación es menor que la anterior. Cuando alguien te llega a decirte, soy el mejor y voy a ser un unicornio, cuando no tiene nada, pues sí está padrísimo que piensen en grande, pero no hay nada como demostrar con hechos que vas por ese camino, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Fireside Chat, este espacio donde entrevistamos a fondos de Venture Capital de Latinoamérica. Los saluda como siempre Israel García de parte del equipo de Startup Links. El día de hoy nos va a estar acompañando, vamos a estar platicando con Javier Sánchez de parte del equipo de Carabela. Específicamente él es Managing Partner, así que directo al grano y sin escalas, estimadísimo Javier, bienvenido a la conversación, mi buen. Gracias, Israel. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y poder compartir algo de lo que hacemos desde acá. No, hombre, el gusto es nuestro, mi buen. Creo que eres de las primeras personas que conocí cuando empecé en este ecosistema hace 5 años. Poquito más de 5 años, entonces es como interesante ir viendo cómo las personas que conoces van avanzando en el tiempo. En ese entonces no recuerdo muy bien qué estabas haciendo, pero pues me ha tocado un poco seguir el tema de levantar el fondo, etcétera, etcétera, y ya que están invirtiendo y ahora pues poder platicar contigo respecto a eso es intrigante también. No, pues encantado. Sí ha sido un camino interesante de poco más de 3 años y medio, que seguramente platicaremos en un momento más a detalle, pero sí es algo que nos llena mucho de orgullo el punto en el que estamos, pero también con muchísimas ganas de poder seguir avanzando y creciendo, que nos falta mucho todavía. Buenísimo. Pues mi buen, me gustaría empezar como siempre le damos por acá, por el principio. Si nos cuentas un poco sobre ti, tu rol dentro de la institución y después si nos cuentas qué es Carabela y su tesis. Claro, pues bueno, yo soy mercadólogo por parte de la UP de Guadalajara, en México. Soy una persona con un perfil y una mentalidad emprendedora que me gusta, desde siempre me ha gustado construir puentes y hacer que las cosas sucedan. Soy una persona que empezó emprendiendo formalmente. Mi primer trabajo fue como emprendedor, no de base tecnológica, pero fue un emprendimiento muy padre que empezó por una circunstancia personal y que se fue convirtiendo en un proyecto mucho más consolidado, que después terminó siendo una empresa relevante en lo que hacía en el mercado donde participábamos. Entonces, ha sido una experiencia padre estar del lado del emprendedor y desde siempre como muy enfocado en, como les decía, hacer que las cosas sucedan. Y ahora desde este lado del Venture Capital, dirigiendo Carabela y siendo el director de la oficina de Angel Ventures en Guadalajara, pues con otra, también como el otro lado de la moneda, pero muy ligado a lo que yo hacía en su principio. Y pues bueno, soy una persona inquieta, muy curiosa, vamos a decir como muy constante, rayo entre lo perseverante y lo terco muchas veces. Y creo que eso ha tenido algunos beneficios, pero también tiene algunos costos. Creo que el balance es positivo, entonces estoy contento. Pero bueno, eso es un poco acerca de mí. Y acerca de la institución, yo empecé en julio del 2018 dirigiendo la oficina de Angel Ventures en Guadalajara. Angel Ventures es una firma de Venture Capital regional que tiene la oficina central en la Ciudad de México, tiene Guadalajara desde 2014, en Lima y en Bogotá. Okay. Y bueno, hemos hecho desde el inicio diferentes iniciativas enfocadas en desarrollar el ecosistema emprendedor desde la etapa temprana, desde su base.
programas de aceleración, cursos de capacitación para emprendedores, para inversionistas. Tenemos una red de ángeles con la cual ayudamos a varias startups, sobre todo de Guadalajara, a levantar sus primeras rondas de capital con ángeles inversionistas. Y bueno, eso evolucionó a lo que hoy es Carabela, que es el fondo semilla que tenemos administrado directamente desde aquí de Guadalajara, por un equipo muy pequeño, pero muy capaz, con mucha experiencia. Y bueno, lo que es Carabela es un fondo que invierte en etapa temprana en emprendedores y startups de Latinoamérica, de diferentes industrias, con el objetivo de aportar no solamente capital, sino también todo el expertise, la red de contactos y las relaciones estratégicas que tenemos no solo en Guadalajara, sino en Angel Ventures. Ok, buenísimo, muy buen. Hablando sobre tickets e industrias, ¿nos cuentas sobre eso también, porfa? Sí, claro. Carabela invierte entre 100 y $150,000. Ese es como el sweet spot de las inversiones que hacemos de forma, vamos a decir, la inversión inicial. Sí. Y podemos hacer follow-ons que pueden llegar hasta los $300,000, $400,000 en rondas más avanzadas. Y eso se puede ir sumando en diferentes rondas. Y estamos muy enfocados en tres industrias principalmente, lo que tiene que ver con fintech y todas sus derivadas como insurtech y demás, todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación y toda la parte de retail, e-commerce y demás. Esas son como las tres principales, pero también estamos muy interesados en invertir en temas que tienen que ver con foodtech, con agro y aquello que atiende la parte de recursos humanos o talento, HR y EdTech. Es algo que nos interesa mucho. Va, buenísimo. Estimado, me encantaría si nos ayudas explicando su proceso de inversión, o sea, cuáles son los pasos para que la audiencia pueda tener claro qué esperar con ustedes en cuestión de, primero me van a pedir esto, luego esto, y posiblemente ese periodo dure X tiempo. Sí. Mira, hablando del proceso de análisis y de inversión, haciendo un paréntesis, siempre decimos que también los VC somos como una startup, ¿no? Sí. Y realmente yo sí creo en eso. Hay unos que ya están mucho más consolidados y tienen procesos muy probados, sí. Pero nosotros en Carabela realmente sí somos una startup y estamos pivoteando prácticamente todos los días, ¿no? Desde que empezamos el fondo a invertir en noviembre del 2020, hace poquito más de un año, okay. Diseñamos de origen un proceso que nos funcionó, pero nos dimos cuenta que teníamos que ajustarlo. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, desde las primeras 2 inversiones en noviembre del 2020 okay. a la última que hicimos en septiembre del año pasado, hace unos meses, hemos ajustado el proceso. Y lo hemos hecho mucho más rápido y mucho más eficiente y mucho más lean. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que invirtiendo en etapas tempranas tenemos que ser mucho más founder friendly, ¿no? Entonces, nos ha costado trabajo porque la metodología que teníamos y la experiencia que teníamos era con fondos más grandes, pero estamos contentos porque al día de hoy hemos reducido el proceso de alrededor de 3-4 meses que tardaba al inicio a 1 mes y medio más o menos. Okay. Y queremos bajarlo todavía más, queremos ser mucho más rápidos. Y entonces tenemos que alinear todavía algunas cosas, pero hoy en día el proceso puede tardar 1 mes y medio más o menos e inicia cuando los emprendedores nos buscan o nos encuentran y nosotros también de alguna manera hacemos una labor importante para estar en donde los emprendedores están y participamos en muchos demo days y estamos presentes de esa manera. Entonces, inicia cuando el emprendedor llena un formulario muy sencillo, muy rápido en nuestra página web. Nos gusta ese formulario porque es una forma de dar seguimiento y de dar una mejor atención a los emprendedores. Una vez que llenan el formulario, nosotros analizamos la información de manera como semiautomatizada para ver si cumple o no con la tesis de inversión. Si no cumple con la tesis, en prácticamente 1 o 2 días les decimos la razón por la cual no avanzaremos y tratamos de ser muy claros con el feedback, ¿no? Por la razón
no avanza el proceso. En el caso de que sí cumple con la tesis y con los requisitos que estamos buscando, entonces hacemos una evaluación inicial en donde el equipo de la oficina evalúa al startup en 5, vamos a decir como en 5 dimensiones, Okay. y hacemos una ponderación según nuestros criterios para ver si invitamos al emprendedor o a la emprendedora a hacernos un pitch y ya conocer más a detalle la oportunidad. En dado caso de que no avance, también tratamos de hacerlo rápido, en un par de días, máximo una semana, en decirles las razones por las que no avanzaremos. Y ahí sí podemos ser un poco más explícitos, porque tenemos ya más información del startup, ya revisamos el pitch y demás. Sí. En el caso de que sí, los invitamos a pitchar, y es el primer acercamiento, vamos a decir, cara a cara, aunque muchas veces es virtual, con los emprendedores para conocer más a detalle la oportunidad. Si en ese comité interno, que así le llamamos, queremos seguir con el proceso, lo que hacemos es empezar un due diligence, que también lo hicimos mucho más reducido que como lo hacíamos al inicio. Hemos hecho algunos ajustes para pedir prácticamente lo necesario. Entonces, en ese due diligence los perfilamos para un comité de inversión, que antes, como te decía, se hacía cada 3 o 4 meses, ahora queremos hacerlo cada mes y medio, darle mucha más continuidad. Entonces, después de ese due diligence, en el comité de inversión, ya es la última instancia en la que determinamos si invertimos o no en la startup. En este proceso intervienen, obviamente, el equipo interno de Carabela, pero también tenemos algunos asesores sectoriales que nos ayudan con un punto de vista externo, con su experiencia en la industria, tanto en la parte técnica como en la parte de negocios. Y el comité está conformado por personas relacionadas, que en este caso somos 2, uno de los socios del fondo y yo como managing partner. Y también tenemos personas externas que no son inversionistas, por lo que eso de alguna manera nos ayuda a poder tomar buenas decisiones. Y bueno, creemos que al día de hoy, con 6 inversiones que hemos hecho, pues el proceso ha funcionado, estamos muy contentos, pero como lo decía al principio, nos falta mucho más y seguiremos aprendiendo y ajustando para poder estar a la par de los mejores inversionistas de Latinoamérica. Justo ahorita que mencionas esta parte de ir pivoteando, ha sido algo que nos han comentado muchísimos de los VCs que han pasado por aquí. Igual como comentas, específicamente los que es su primer fondo. De que, oye, pues mi tesis del año pasado al anterior, pues cambió mi proceso, lo he ido mejorando, refinando, ajustando. Entonces, interesante que se repita como esa inercia, pero bastante buena, ¿no? En pro de todos. Y sabes que eso es pivotar hacia los emprendedores, Sí. y también, o sea, en el proceso de inversión, pero también en el proceso de acompañamiento. Tú sabes que los VCs no solo aportamos capital y les damos la bendición y a ver cómo nos va, ¿no? En unos años, sino que estamos ahí de alguna manera. Entonces, también estamos descubriendo en qué somos buenos. Tenemos algunas líneas en las que nos consideramos buenos y nos han dicho que sí, pero también estamos evaluando en dónde podemos agregar más valor y en dónde conviene ponernos al lado, no desaparecernos, pero sí ponernos al lado para que otro inversionista que haya coinvertido en la misma ronda antes o incluso después pueda agregar ese valor que nosotros no podemos. Entonces, debe ser un trabajo en equipo y hay que estar ajustándonos siempre, porque si no, el que se quede estático se muere, no avanza. Es correcto. Estimado, me encantaría platicar sobre 2 cosas que mencionaste. Una ya la traía como pregunta. Me puse a escuchar el pitch que hicieron en el evento de River Speech para venir mejor preparado. Mencionaste la palabra nuestros propios criterios y me gustaría hacer como zoom en esta idea porque creo que es importante que las startups entendamos esta parte que muchas veces el fondo pues tiene un criterio, el fondo A tiene un criterio, el fondo B tiene otro, y ahí es donde te puedes empezar a perder y decir como por qué uno sí o por qué no. Me encantaría como hacer zoom en esa parte, los criterios propios de un fondo, de dónde vienen y al final del día pues cómo se reflejan o por qué se reflejan de esa manera. Claro. A ver, y no es ningún secreto, creo que muchos comparten los mismos criterios, pero hay algunos más o menos algunos, ¿no?
Empezando por la parte más general, el primer criterio para nuestro fondo y en general todos los VCs es que sea una empresa de base tecnológica y con alta grado de escalabilidad. ¿Por qué? Porque hay tanto riesgo que tenemos que invertir en empresas que puedan lograr crecimientos exponenciales y por lo tanto rendimientos también mucho más atractivos que la inversión. Entonces, esa es la parte inicial de la tesis. Si no cumples con eso, se elimina, ¿no? Mucho de lo que nos llega. Ahora, hablando de los criterios en específico, te digo, no es ningún secreto y seguramente lo compartimos con muchos otros VCs, pero lo más importante para nosotros en esta etapa inicial es el equipo fundador, el equipo de colaboradores, si es que ya hay, y también el equipo que va alrededor, ¿no? En el sentido de los consejeros o advisors que puede tener el emprendedor. Nos fijamos en la composición, en la experiencia que tienen, si es relevante o no, en la diversidad, en qué tipo de asesores y cómo funciona la relación que tienen con ellos. Entonces, para nosotros es lo principal. Después nos fijamos mucho en el problema que se está resolviendo. No tanto en la solución, que ese es, vamos a decir, el producto o el servicio, sino en el problema. La relevancia que tiene este problema, el enfoque que se le está dando, qué tan grande, ¿no? Y qué tan necesario es lo que se está haciendo, porque creemos que cuando se resuelve un problema importante de raíz, puede haber mucho más crecimiento y mucho más tela de dónde cortar. Sí. A diferencia de resolver un problema que tal vez a una o dos personas le pueden doler. El tercer punto es el mercado. Para nosotros es muy importante que haya un mercado suficientemente grande en donde pueda haber muchos competidores, pero a final de cuentas haya espacio para tú poder disrumpir el mercado. Cuando hay una industria muy tradicional, donde hay muchos jugadores tradicionales, creemos que son mercados muy atractivos porque a final de cuentas hay muchas personas que están desatendidas o subatendidas en varios casos. Fijamos en la industria, el crecimiento que está teniendo, cómo está la etapa, el tamaño, las barreras de entrada que hay, qué tan atractivo es y el timing también es muy importante. Y después nos fijamos en el producto o en el servicio, que muchas veces sabemos que eso va a pivotear, va a cambiar, pero qué grado de innovación tiene, qué ventajas competitivas, las barreras de entrada que tiene, la propiedad intelectual, también nos fijamos un poco en eso. Y en general, el mix del modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que esto funcione? Y por último, nos fijamos en la atracción que llevan. Si bien Angel Ventures ha invertido en etapas más tempranas y poco a poco también hemos aprendido a invertir en etapas, más avanzadas y poco a poco hemos aprendido a invertir en etapas más tempranas, la atracción sabemos que al inicio no es tan grande, no es tan fuerte, pero sí puede haber ciertos indicadores de que se están haciendo las cosas bien. Si tú tienes crecimientos en los últimos 2-3 meses por encima del 10%, de ahí para arriba que mejor, pero te puedes dar cuenta que se está haciendo algo bien. Y no necesariamente estamos hablando de ventas, estamos hablando tal vez de descarga, estamos hablando tal vez de interacción entre la comunidad, etcétera. Hay muchas formas de medir la atracción. Entonces, es el último punto en el que nos fijamos y también un poco pues ver si hace sentido los términos de la ronda que está levantando con la etapa en la que se encuentra, ¿no? En esa parte también vemos el tema de la atracción. Entonces, esos son los puntos principales. Tenemos una ponderación y con base en la evaluación que hacemos, nos arroja una calificación que nos indica si avanzamos con el proceso o nos quedamos ahí por completo, o tal vez proponemos que si se llega a ciertos milestones en los próximos 2, 3, 4 meses o incluso 6, hemos tenido el caso, podemos retomar la conversación y poder volver a evaluar el avance que ha tenido. Buenísimo, mi buen. Muchas gracias por el alto nivel de detalle. Me encantaría preguntarte, estimado, para que quede como muy claro. O bueno, yo soy una persona un poco gráfica, entonces necesito imaginármelo también. ¿Cuál es la relación exacta entre Carabela y Angel Ventures? Lo pregunto porque pues en este capítulo lo hemos mencionado, pero
Me encantaría como que quede bien marcada esa o separación o unión para que pues no haya ningún tipo de confusión. Claro. A ver, vamos a partir por lo más nuevo. Carabela es el fondo semilla de la oficina de Angel Ventures Guadalajara. Ok. ¿Ok? Entonces, es un fondo semilla de la oficina de Guadalajara, pero que tiene todo el background, el expertise, la red de contactos y todo el apoyo y el know-how de Angel Ventures, que es una firma regional con mucha experiencia. Sí. Nosotros empezamos en Guadalajara con una red de ángeles, como lo mencioné, haciendo muchos eventos, y esta es una evolución de las actividades que hace la oficina de Angel Ventures Guadalajara, Okay. pero con un fondo propio en el que no hay una relación directa, legal como tal, con el Fondo de México, pero sí tenemos todo el apoyo y todo el expertise con el cual podemos hacer que este sea un fondo muy relevante. Va, buenísimo. Con eso funciona perfecto. Estimado, me encantaría pasar a otra pregunta relacionada como al fondo y luego ya disvariar un poco e irnos a cosas no tan relacionadas al fondo. Red flags y green flags para ustedes. Lo que ves y dices, de aquí esto ya es, de aquí ya me voy. Y cuando ves algo y dices, ok, de aquí quiero saber más. Voy a empezar por los green flags, que me gusta más el verde que el rojo. Va. Me encanta cuando los emprendedores, emprendedoras me buscan en frío, sobre todo por LinkedIn. En Twitter no tanto. No tengo tantos seguidores. Pero en LinkedIn me encanta cuando me buscan y me dicen, oye, estoy haciendo esto, me encantaría picharles. Me gusta, aunque de repente te saca un poco de onda, cuando hablan por teléfono de oficina. Me gusta eso también, que, oye, estoy haciendo esto. Y me encanta cuando son concretos y concisos. Eso es bien importante, sobre todo cuando hablas por teléfono. Es correcto. Entonces, eso para mí son green flags de personas que se animan a dar el paso. Me encanta cuando realmente sí dominan, aunque sea una etapa muy temprana, la industria en la que están y conocen a la perfección su negocio, a pesar de que vaya a pivotear y vaya a cambiar. Pero hoy lo conocen y te hablan con cifras y te hablan con una claridad que te da mucha tranquilidad. Esos son green flags para mí, ¿no? Hablando del emprendedor o del primer contacto. Otros green flags puede ser que se puede convertir en un red flag, pero cuando haces un proceso de due diligence y el proceso fluye muy bien, ¿no? Cuando el emprendedor tiene información, hace lógica los supuestos que te presentó en el pitch con lo que te está presentando ya en el due diligence. Pero a veces también te asusta cuando tiene todo perfecto, ¿no? Dices, híjole, ¿te estás dedicando a hacer un data room perfecto o estás operando y vendiendo, ¿no? Entonces, es como una mezcla, pero me encanta eso. Ahora hay muchas otras cosas, pero creo que son las principales. Cuando ves un emprendedor, emprendedora echada para adelante, muy activa, que no se queda con el primer no sentado cruzado de brazos. Ahora, red flags como tal, podría repetir lo que seguramente muchos han dicho, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No, hay que ser muy naturales. Cuando alguien te llega a decirte, soy el mejor y voy a ser un unicornio, cuando no tiene nada, pues sí está padrísimo que piensen en grande, pero no hay nada como demostrar con hechos que vas por ese camino, ¿no? Sí. Entonces, hice un ejemplo tal vez muy extremo, ¿no? Pero pasa. Tienes que ser muy aterrizado, pensar en grande, pero con los pies en la tierra. Yep. Otro punto importante también yo considero es cuando no hay un equipo como tal. No es que sea un red flag para toda la vida, pero es un red flag para no avanzar en este momento, ¿no? Sí. Y a ver, solo founders yo no estoy en contra. Creo que al principio muchos nacen así. Lo que sí nos gusta y promovemos es que sí haya un equipo y sí haya tal vez otro co-founder, aunque no sea en este momento, en el corto plazo. Porque los festejos son mejor cuando haces salud con alguien, sí, y las tristezas son mejor cuando puedes abrazar a alguien, ¿no? Solo está bien difícil, vamos a decir, como no elevarte demasiado,
cuando estás solo, alguien te puede jalar, Sí. y tampoco hundirte demasiado, ¿no? Alguien te puede levantar. Entonces, si no hay un equipo y no hay una visión de tener un equipo o un cofundador en el corto plazo, para mí es un red flag, Sí. ¿no? Es alguien que tal vez no quiere compartir. Un red flag también es cuando el emprendedor o emprendedora no es bueno para escuchar. No significa que tenga que hacerle caso a todo mundo, ni ejecutar lo que todo mundo le propone. Pero te das cuenta cuando hay una persona que no es abierta y te pide consejo nada más como para validar lo que él ya tiene en mente, ¿no? Sí. Y no se abre. Entonces, esos podrían ser como algunos red flags importantes, fuera de muchas otras cosas que seguramente han dicho, como temas ya más puntuales, ¿no? Como cuando un emprendedor te pide un NDA, no sé, se nota que está más preocupado por la idea que por la ejecución, y ciertas otras cosas, pero eso sería como mi granito de arena. Sí, justo. El último que mencionas de cuando alguien no es bueno escuchando, personalmente me desespera bastante, porque ni son concretos y están pensando demasiado en el futuro, pero es como muy difícil platicar con alguien así. Am, Estimado, me encantaría preguntarte sobre los retos de levantar un fondo y tal vez te preguntarás como, pues, ¿qué tiene mucho que ver esta pregunta con el podcast? Pero me encantaría que igual la audiencia pueda empatizar del otro lado, como dijiste, ¿no? De alguna manera el fondo también es una startup. Inclusive su proceso de levantamiento puede ser hasta más complicado. Entonces, me encantaría como platicar de eso, aprovechando que, como lo tienen en su blog, pues levantaron un fondo, hicieron un primer corte y van por una suma meta de, me parece que leí 125, si no me equivoco. Entonces, eso, como que la audiencia de startup puede decir, ah, ok, pues también un fondo tiene estas complejidades y ellos lo van haciendo de esta manera que me impacta a mí como startup de esta manera. Claro. A ver, yo había levantado capital hace mucho tiempo como emprendedor, Ok. muy diferente como lo dije al inicio, y de alguna manera estaba sensibilizado con lo que esto iba a hacer, ¿no? Pero es totalmente diferente. Y la verdad, tú dijiste una palabra importante de empatizar. A los VCs nos sirve levantar capital porque empatizas y de alguna manera con los emprendedores sabes lo que ellos están viviendo. Entonces, de alguna manera te hace un poco más sensible a eso y mucho más amigable, ¿no? O así debería de ser. Sí. Hay algunos VCs que se les olvida, ¿no? Ya con su segundo o tercer fondo se les olvida lo que es y la verdad es que el emprendedor tiene que picar piedra. En nuestro caso es igual, ¿no? Al ser un first time manager, un emerging manager, como lo queramos decir, que no viene de la industria, que no es financiero, que no es economista, que no es lo que le quieras poner, no vengo de la banca de inversión, soy mercadólogo, sí ha sido un reto. Y es un reto que yo creo que se ha potenciado porque nosotros empezamos el fundraising 2 semanas antes de que el COVID entrara fuertemente a Latinoamérica, a México. Entonces se sumó la pandemia, se sumó la incertidumbre económica, se sumó la crisis que en su momento hubo para algunos, se sumó después el tema político en México con las elecciones, ahora se sumó la inflación, siempre hay algo que de alguna manera te va a mover tus planes. Entonces, ha sido un reto, nunca pensé que iba a ser fácil, pero nunca me imaginé que iba a ser tan difícil. Yo pensé que iba a ser un poco más sencillo. Pero bueno, el inversionista a final de cuentas tiene sus prioridades, tiene sus razones y el objetivo es no tanto convencer, sino hacerle ver que tú como fund manager, que tu equipo y que el fondo es una buena oportunidad de inversión. Sí. Y lo que nosotros hacemos y estamos convencidos en el pitch que hacemos con inversionistas es que invertir en VC no es solamente para generar dinero, porque incluso se puede perder, pero se puede ganar mucho. Entonces, el tema del retorno económico no es, en nuestro caso, para nuestra tesis, lo más importante o lo único, si lo queremos dejar así. Es muy relevante, pero nosotros buscamos que el inversionista que entra a Carabela tenga ese componente, le llamamos social, que quiera
además de generar riqueza o de poder generar riqueza, que quiera ayudarnos a generar este efecto multiplicador que tanto se requiere en México y en Latinoamérica. Porque la inversión en venture capital genera empleos bien pagados, Sí. genera mucha innovación, mucho desarrollo, y eso se permea de alguna manera en la sociedad. Entonces, creemos que es importante este componente, y eso es un poco la bandera con la que hemos salido a levantar capital. Nos ha funcionado con los primeros inversionistas que confían y coinciden con esta visión, pero ahora el reto es seguir levantando el capital que buscamos para poder ejecutar la tesis que queremos hacer, y ese es en lo que nos encontramos hoy en día. Seguimos levantando capital, seguimos haciendo fundraising, tenemos muchos procesos abiertos que se han ido aplazando, que esperemos que en las próximas 4 o 8 semanas podamos cerrar, hacer un nuevo anuncio y poder concluir con el fundraising tal vez hacia finales del primer semestre para poder realmente lograr el impacto que queremos lograr. Entonces, es un reto, pero pues eso también nos pone los pies en la tierra para entender que el emprendedor está en las mismas, ¿no? Y tenemos que de alguna manera empatar, y por eso quisimos hacer este ajuste del proceso para ser también mucho más rápidos y mucho más concisos con los emprendedores. Ok, buenísimo. Que haciendo igual zoom un poco en algo que mencionaba, me corriges si lo explico mal. Cuando un fondo dice, levantamos o hicimos el primer corte de levantamiento, se refiere a que de momento pues se llegó a cierta meta y que lo que falta por levantar va a ser levantado en un siguiente periodo, pero que con lo ya levantado se puede comenzar a operar e invertir. Exactamente, lo dijiste muy bien. Vamos a decir que el fondo tiene un objetivo de levantamiento de capital, que en nuestro caso buscamos como mínimo llegar a 100 millones de pesos, 5 millones de dólares, números cerrados. Sí. Eso es como inicias tú. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar inversionistas, y cuando llegas a un mínimo, que en este caso de nosotros fue una cuarta parte, o sea, 25 millones de pesos, en ese momento haces un primer cierre y puedes empezar a operar, a invertir. Eso fue lo que hicimos nosotros poquito antes de septiembre, en septiembre del 2020. Empezamos a invertir y las primeras inversiones fueron en noviembre de 2020. Okay. Pero íbamos en una cuarta parte del fondo. Buscamos llegar a los 100 millones de pesos, ¿no? Como mínimo. Entonces, sigues levantando capital y a la par sigues invirtiendo. Entonces, es una doble cachucha la que tengo hoy en día, Sí. porque estoy buscando inversionistas para crecer el tamaño del fondo, para poder invertir en más startups. Entonces, llega un punto en el que se termina el fundraising y ya no puedes crecer el tamaño del fondo. Ya está cerrado, así se dice. Sí. Y entonces únicamente te dedicas a invertir y acompañar a las startups en las cuales estás invirtiendo. Buenísimo. Estimado, en su portafolio pude ver que tenían una startup chilena, me parece, que a lo que pude entender, ellos estaban llegando haciendo soft landing en México, ¿es correcto? Sí, tenemos 2 startups chilenas. Va. Me gustaría preguntarte recomendaciones de startups de fuera de México llegando a México, y te explico un poquito más por qué la pregunta. Obviamente México es bastante atractivo para cualquier startup de la TAM que no esté en México, inclusive de España o de otros lugares, por temas de tamaño de mercado, por temas de, pues, clientes que pueden adquirir, etcétera, etcétera. Entonces, existe como ese segundo paso que es venir a México, pero me he encontrado, o muchos emprendedores se encuentran con esta parte de huevo y la gallina de que, oye, pues quiero levantar dinero para ir a México, pero los fondos acá en México nos dicen que pues tenemos que primero levantar y luego poder aterrizar. Entonces se vuelve como una parte complicada de lograr. En su caso, me encantaría preguntarte como si pueden compartirnos cómo se dio para que otras startups digan, ok, pues si a esa startup ya le funcionó así, puedo hacer soft landing y levantar dinero, tal vez me pueda funcionar a mí. Y si hay como recomendaciones, ¿no? De que, oye, pues a lo mejor primero te tienes que aventar tú, generar 1, 2, 3 clientes y después ya el proceso se hace más fácil. O no, sí, antes de que llegues puedes venir a tocar puertas. Ok. A ver, yo creo, si hacemos una comparación con la cocina,
Hay recetas de postres que tienen que ser súper detalladas, tienen que seguir paso a paso, Sí. y hay recetas de comida salada que cada quien le pone su sazón, y entonces ya si tienes experiencia lo haces a tu manera, siguiendo más o menos una línea, pero no tan... Yo creo que en temas de emprendimiento no hay recetas de cocina en el sentido de postres, ¿no? Hay ciertas variantes, entonces no hay un sigue esto y lo vas a lograr porque los otros ya lo lograron. Okay. Con eso en mente, yo te diría que las dos empresas en las cuales invertimos no tenían todavía una empresa subsidiaria en México. Apenas la están creando después de poco menos de un año. En nuestro caso, así fue. Y nos ha funcionado. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo es, primero, evaluar el mercado, venir, conocer, platicar con potenciales clientes, y entonces, una vez que de alguna manera ya habían levantado capital y nos habían demostrado que había interés, entonces hicimos el paso de hacer como la empresa local para que pudiera atender a los clientes locales. Sí. En el caso de México, como algunas recomendaciones, deben de asociarse o de trabajar con un despacho legal, un despacho incluso contable, fiscal, que les ayude a tomar la mejor decisión. Creo que eso es importante, no deben de ahorrar en eso. Y en el caso de una empresa chilena que se llama Altum Lab, que fue la primera en la que invertimos de Chile, ellos iban muy acompañados se me olvidó el nombre, vamos a decir que es como ProChile, creo que se llama ProChile, que les ayudaron mucho a hacer este soft landing con reuniones en las industrias que pueden ellos atender. Entonces, creo que eso es importante, que se asesoren y se apoyen de las instancias privadas o públicas que ya existen en su país, y que a la par del fondo pues puedan de alguna manera poder hacer este soft landing de mejor manera. Entonces, no hay una receta como tal específica, pero lo que sí creo que es importante es que evalúen antes de venir a constituir una sociedad el mercado, que tanteen, que platiquen con los potenciales clientes, y entonces después den un paso ya legal, formal, para poder venirse incluso para acá tal vez alguna persona, ¿no? El tema del fondeo también, pues hay que tener como muy claro cuánto estás levantando y si te va a alcanzar o no y para qué te va a alcanzar. Hacer muy bien esa proyección del uso de fondos para poder realmente dar un paso sólido cuando das un brinco a otro país, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque de alguna manera pues es lo que te va a permitir crecer según tus planes, y no verte limitado por haber hecho tal vez una proyección que no ayude, ¿no? En ese sentido. Buenísimo, mi buen. Gracias por compartir la experiencia. A lo mejor tú lo ves como muy sencillo, pero de nuestro lado hemos platicado con muchas startups que, oye, pues es que quiero hacer esto y cómo le hago, ¿no? Entonces, créeme que bastante valioso el consejo y la experiencia que compartes. Tu opinión, mi buen, respecto a el récord de inversión en Latinoamérica el último año, más de 14 billones, si no me falla la memoria, y la llegada de nuevos VCs a la TAM, tal vez no necesariamente en etapas arriba de Serie A, que era como estaba funcionando hace un par de años, tal vez, específicamente en fintechs, sino que ya se empiezan a colocar tickets un poco más agresivos o evaluaciones más elevadas en etapas más tempranas, por poner ejemplos, tema YC, donde pues ustedes también tienen una inversión. Tenemos dos, pero todavía no se ha dicho. Ah, buenísimo. Estamos muy contentos por eso. Sí, a ver, sí, casi 15,000 millones de dólares se invirtieron en startups de la región contra 4,000 del 2020. Es una locura, está padrísimo. La mayoría en rondas más avanzadas, sí, en tickets muy grandes. Por eso en Carabela nos encanta estar en la etapa temprana, porque creemos que hace falta mucho ahí, hay una oportunidad, y que seguramente estos fondos nos van a ayudar a nosotros a tener salidas, ¿no? Yep. A ver, muy contento con eso, con lo que se está viendo en Latinoamérica, muy emocionado por lo que viene, ¿no? Seguramente el siguiente año, bueno, este año podrás tener montos
similares o por encima de esto, según lo que yo he escuchado. Pero hay dos partes. Una es el tema de las valuaciones, que estos fondos, a final de cuentas, más sofisticados, pues están invirtiendo valuaciones que tal vez para Latinoamérica no se veían tan comúnmente, que eso a los emprendedores les ayuda, pero hay que cuidar mucho que esto no vaya a ser un espejismo, una burbuja y que pueda afectar después, ¿no? Cuando un emprendedor en etapa semilla levanta una ronda a una evaluación mucho más grande, pues tiene el objetivo de que en la serie A la evaluación sea más grande. Y si no, entonces vienen los problemas, ¿no? De down rounds. Entonces, hay que tener mucho cuidado como emprendedor también de no engolosinarnos. Creo que sí le conviene al emprendedor que vengan fondos internacionales, porque al final de cuentas, pues ponen a competir a todo el mundo. Y nos encanta el approach que tiene SoftBank con su Early Stage Fund. Y ayer hablé con una persona también de Monashis que vino a Guadalajara. Es un fondo brasileño, que tienen ganas de invertir y co-invertir con inversionistas locales como nosotros en etapas tempranas. Entonces, de alguna manera, pues nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a todo el ecosistema porque viene inversión de fuera a startups locales o regionales que también, como lo decía hace un momento, van a permear esa inversión hacia abajo, hacia la sociedad. Sí. Y entonces está padrísimo, ¿no? Nos emociona mucho que vengan estos fondos, nos emociona que podamos de alguna manera coinvertir con ellos o que puedan ser fondos que inviertan en rondas subsecuentes, como seguramente muchas de las startups del portafolio de Carabel este año van a tener la oportunidad. Entonces, creo que hacia adelante se ve un panorama padrísimo, pero vuelvo a lo mismo, y es un post que puse hace poquito. Hemos hecho las cosas bien, pero nos falta muchísimo, muchísimo. Nos falta que haya más ángeles inversionistas, nos hace falta que haya más LPs de fondos en etapa temprana, nos hace falta que exista esa cultura de inversión en startups para que no solo vengan los grandes de afuera, sino que también el mercado interno apoye emprendimientos y apoye este asset class, que como les decía, no solo es probable que podamos generar mucha lana, sino también se genera muchísimo beneficio en favor de la sociedad. Buenísimo. Estimado, para seguir aprendiendo durante la conversación, ¿qué es un down round y por qué es no bueno para el startup o el emprendedor? Sí, un down round, y de repente hablamos demasiado en inglés, ¿verdad? Porque sí, no, pero los términos son así, los hemos tropicalizado, pero un down round es cuando un emprendedor levanta una ronda de inversión a X valuación y en su siguiente ronda de inversión la evaluación es menor que la anterior. Sí. ¿Y eso por qué puede pasar? Porque no llegó a sus metas, porque el mercado no se lo quiso pagar por esa razón o por cualquier otra razón. Los inversionistas dijeron, no vales 10, vales 8. Y eso es negativo porque de alguna manera el emprendedor es el que sale más raspado, ¿no? Hay ciertos términos en el term sheet que cuando un inversionista es sofisticado, vamos a decir que no es agresivo, le pega al emprendedor no tan fuerte, pero hay otros que sí les pega muy fuerte, porque el emprendedor se diluye y al final de cuentas también es una mala señal para nuevas inversiones y nuevos inversionistas, que no van a querer entrar cuando decías que vales 10 y ahora vales 8, y en la pasada pues valías también 8, ¿no? O sea, sí, ¿qué hiciste con el dinero? Entonces, es bien importante que los emprendedores, como decía hace ratito, no se engolosinen y de alguna manera salgan con valuaciones que hagan sentido para su etapa, con lo que han logrado de tracción y demás, sí, para asegurar de alguna manera que si hacen las cosas bien, su siguiente ronda va a ser arriba o mucho más arriba. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Sí. Que normalmente estos términos, volviendo a tu ejemplo de 8, luego 10 y luego 8, terminan, los que entraron a 10 terminan bajándose también a 8, entonces adiós a ese porcentaje que venías como que no habías ejercido antes, ¿no? Sí, para igualar las condiciones de los anteriores. Sí. Buenísimo. Estimado, algo que no te haya preguntado y que quieras compartir o alguna idea final que quieras compartir con la audiencia. Pues mira, yo te diría, Israel, digo, de nuevo, gracias por la invitación.
nos gusta de alguna manera platicar con emprendedores en este tipo de formatos, también de manera personal, destino algo de tiempo para hablar con emprendedores. Hoy en día, en este momento, estoy enfocado 100% en el fundraising. Sí he dejado un poco de lado la parte de office hours para platicar con emprendedores. Lo hacemos en el momento del proceso, cuando llega el momento de evaluación, sí. Pero encantado de poder resolver cualquier duda que tenga algún emprendedor. También, si algún inversionista te escucha, que sepa que hay formas de invertir en startups desde $3,000 con plataformas, en redes de ángeles, que hay muchas, y en fondos como nosotros, que de alguna manera también les dan acceso a poder entrar a este mundo. Yep. Entonces, que se animen a invertir en startups, que se animen a invertir en el talento de la región, y que los emprendedores se sigan capacitando y sigan demostrando que son, vamos a decir, que son aptos para recibir inversión, sí. Que los pueda ayudar a desarrollar su talento, su equipo, su startup, y que al final de cuentas todos ganemos. Este es un juego a largo plazo. Yep. Es un juego, yo digo juego porque no es un trabajo para mí. Hay que tomarlo con seriedad, pero es un juego a largo plazo de trabajo en equipo que si los engranes no están funcionando bien a la par, esto no va a dar, ¿no? Y estamos en un muy buen momento, hay que aprovecharlo y sigamos haciendo de la TAM un mercado atractivo para inversión extranjera. Buenísimo. Muchas gracias, mi buen. Tu Twitter y dónde pueden aplicar las startups con ustedes. Cualquier emprendedor que quiera aplicar, lo más recomendable es que se meta a www.carabela.vc de Venture Capital. Ahí viene la tesis, creemos que viene de forma muy clara para que por favor la lean. Si hace sentido y se alinea con lo que están haciendo, los invitamos ahí mismo a registrar su startup en un formulario muy sencillo para iniciar el proceso. La mejor forma de contactarme a mí en este momento es en LinkedIn, estoy como Javier Sánchez Aldana, y también en Twitter como Javier SAMB, Javier Samb. Son dos redes que estoy utilizando frecuentemente, encantado de poder a través de ahí conectarnos y ya después generar un contacto más cercano. Pero esos dos son los mejores canales para llegar con nosotros. Buenísimo. Pues estimado, gustazo haber platicado contigo, aprender de ti, de lo que están haciendo. Ojalá volvamos a platicar muy pronto. Gracias, Isra. Igualmente, un abrazo y felicidades por lo que están haciendo. Igualmente, muchas gracias, buen. Bye.